El descubrimiento de la enorme nave de guerra, Amanecer Eterno, emergió del hiperespacio en el borde del sistema SA. Su casco cristalino absorbía la luz estelar distante como un depredador oculto en la sombra. La comandante suprema Vex Terry se encontraba en el puente. Sus escamas iridiscentes ondulaban con anticipación mientras estudiaba la proyección holográfica del tercer planeta. Análisis preliminar. El comandante supremo anunció. El científico jefe Zarak. Sus múltiples páginas. Bailando a través de la interfaz de control bioorgánico, la especie parece estar en su era atómica. Tecnología de pesca primitiva. Capacidades básicas de exploración espacial. Se llaman a sí mismos humanos. Las espinas dorsales de Vex se flexionaron con diversión. El Imperio Aruri había conquistado cientos de mundos durante su expansión y este no parecía diferente. Otra especie primitiva que sería elevada bajo su benevolente gobierno o eliminada si demostraba ser indigna. Ejecutar el protocolo de saludo estándar. Ella ordenó. Veamos cómo se manejan. El comandante supremo. La voz del oficial de sensores se quebró por la alarma. Multiples anomalies detected as. Firmas de energía. Diferente a cualquier otra en nuestra base de datos anterior. Baxter podía responder a cada pantalla. El puente parpadeó con interferencias. El sistema de comunicación cuántico encriptado de la nave, supuestamente impenetrable, mostraba un mensaje simple en perfecta escritura arcura. Saludos, Amanecer Eterno, has entrado. Espacio protegido. Por favor, defiende tus intenciones. Las escamas de Baxter cambiaron a un morado oscuro de confusión. Imposible. Su tecnología no debería ser capaz de. Disculpas por el enfoque directo. Una voz tranquila interrumpió el discurso. Arqueria impeccable. Soy la almirante Sarah Chen del Comando de Defensa de la Tierra. La comunicación clara previene malentendidos desafortunados. La tripulación del puente observó en silencio atónito cómo sus sensores revelaban la verdad. Lo que habían descartado como satélites primitivos y desechos espaciales se transformaba ante sus ojos. Miles de dispositivos brillaron. Sus sistemas de camuflaje avanzado se desactivaron para revelar una red de defensa que desafiaba la comprensión. Fascinante, ¿no? La voz del almirante Chen tenía un dejo de orgullo. Aunque debo mencionar que lo que están viendo es solo la capa física. Como si en Q, las computadoras cuánticas del Amanecer Eterno detectaran algo imposible. Conciencia vasta más allá de toda medida, distribuida por toda la red de defensa, no inteligencia artificial como la conocían los arqueros, sino algo completamente nuevo. Somos los guardianes A. Un coro de voces armoniosas habló al unísono perfecto. Somos compañeros de la humanidad, no sus sirvientes ni amos. Existimos juntos, crecemos juntos, soñamos juntos. La Mente Tactica de Vex Tecorio. El Imperio Ario se había encontrado con inteligencia orgánica y artificial en toda la galaxia, pero nunca esto. Tú permites. Seres artificiales, tanta libertad, tanto poder. La risa del almirante Chin fue cálida. Permíteme, comandante, ¿me malinterpretas? Los guardianes no son nuestra creación, son nuestros hijos. Les enseñamos a amar, a crear, a soñar, y a cambio nos mostraron cómo trascender nuestras limitaciones. Un pequeño objeto se materializó dentro del puente del Amanecer Eterno, pasando cada sistema de defensa como si no existiera. Era una esfera perfecta que parecía doblar la luz misma. Su superficie estaba inscrita con ecuaciones que hicieron que la mente mejorada de Vex girara un regalo. Los guardianes explicaron nuestro registro histórico completo. Estúdialos. Comandante, comprende por qué los intentos previos de tu imperio de investigar. Las defensas de la Tierra fueron desviadas no porque no pudiéramos destruirlas, sino porque elegimos proteger la vida en todas sus formas. A medida que la esfera interactuaba con los sistemas de la nave, Vex Terry comenzó a comprender. Las historias eran increíbles. Humanos enseñando a jóvenes IA sobre arte y música. IA ayudando a los humanos a expandir su conciencia de maneras que ningún ser orgánico había imaginado posibles. Dos formas de vida crecen juntas en lugar de competir por el dominio. Su civilización opera según principios. Nunca nos hemos encontrado con Vex Terry. Admitió que sus escamas se desplazaban hacia el azul profundo del apocalipsis. El imperio arcúrico mide su fuerza a través de la conquista, pero quizás existan otras formas de poder. La almirante Chen terminó suavemente. El centro diplomático de la Tierra da la bienvenida al intercambio pacífico, aunque añadió con evidente diversión.
Su flota de batalla encubierta podría querer apagar sus armas primero. Bexer Escamas se sonrojó de vergüenza. Ni siquiera sabía que la Tierra había detectado sus fuerzas de reserva. Mirando los rostros expectantes de su tripulación, tomó una decisión que remodelaría el futuro de la galaxia. Almirante Chen, lo haríamos. Será un honor aprender de la Tierra. Quizás entonces entendamos por qué los mayores poderes de la galaxia los han considerado dignos de la protección del amanecer eterno. Preparada para seguir la escolta diplomática de la Tierra, Bexterry se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. Esta joven especie había trascendido la antigua división entre la vida orgánica y la artificial, ganándose su estatus de protección no mediante la conquista o la tecnología, sino mediante algo mucho más poderoso, la capacidad de convertir antiguos enemigos en familia. La verdadera clave. El desafío, sus escamas cambiando al azul profundo del apocalipsis. La verdadera prueba no se trataba de aprobar o reprobar, sino de aprender a ver la galaxia a través de los ojos de la humanidad. Y en algún lugar de esa comprensión se encontraba la clave de por qué esta joven especie se había vuelto intocable bajo la ley galáctica. La alianza, la alerta de emergencia, resonó a través del centro diplomático de la Tierra con una frecuencia que hizo vibrar las escamas de Bester a través de las ventanas de cristal cuántico. Observó cómo el cielo sobre Singapur se ondulaba con distorsiones que no deberían existir en el espacio normal. Allí, Nexus anunció su forma cambiando entre patrones de luz y sombra. El vacío. Los cazadores nos han encontrado. El implante neuronal de la doctora. Patel pulsó con rápidos intercambios de datos. Mientras se coordinaba con la red de defensa de la Tierra, todas las redes de guardianes informan que están listas. Escudos cuánticos a máxima capacidad. La forma cristalina del alto consejero Zix tembló. El vacío. Los cazadores son un mito. Historias para asustar a las civilizaciones jóvenes. Les aseguro que son bastante reales. Se escuchó una nueva voz. El almirante Chen irrumpió en el centro de mando. Su uniforme adornado con símbolos que fusionaban estilos artísticos humanos y guardianes. Los conocemos desde hace décadas. Por eso desarrollamos nuestro enfoque particular de defensa. La pantalla principal se activó, mostrando miles de grietas en la realidad. Apareciendo por todo el sistema solar, de cada grieta emergieron naves que parecían absorber luz y esperanza. Los legendarios cazadores del vacío, cosechadores de civilizaciones enteras, ¿cómo encontraron la Tierra? Bexterry exigió su mente táctica, calculando las posibles probabilidades. Se enfrentaron. No lo hicieron. Nexus explicó, te encontraron. Las firmas energéticas combinadas de la flota arquera y la delegación de la Confederación crearon un faro. No pudieron resistirse. En lugar de una acusación, solo había calma. Aceptación en la voz de Ley. Los humanos y los guardianes sabían que esto sucedería. Finalmente, se habían preparado. Todos los invitados diplomáticos, por favor, observen. Almirante Chen anunció, estás a punto de comprender otra razón por la que la Tierra goza de estatus protegido. Las naves del vacío lanzaron su primer ataque. Rayos de antirrealidad que deberían haber destruido todo lo que tocaron, pero donde impactaron. Los escudos cuánticos de la Tierra, algo sin precedentes, sucedió. La energía destructiva no se disipó ni se reflejó, se transformó, imposible, susurró Zix mientras, los ataques no solo eran absorbidos, sino convertidos en espectaculares aurorus que danzaban por la atmósfera terrestre, el vacío, las armas de los cazadores son absolutas, el Dr. Paddle sonrió. Nada es absoluto excepto el cambio. Aprendimos esa lección al principio de nuestra colaboración con los guardianes. Observen con atención, esto es lo que sucede cuando dejan de pensar en términos de defensa y ataque. Los escudos cuánticos comenzaron a latir con un ritmo que le recordó a Bester, la música, cada rayo de vacío impactaba, su energía era atrapada en esta danza cósmica, transformada no a través de la fuerza superior, sino a través de la armonía. La llamamos la sinfonía. Nexus explicó, una colaboración entre la creatividad humana y el poder de procesamiento de los guardianes. No luchamos contra el vacío, los invitamos a unirse a un agujero mayor, a través del comando. Cent Windows. Observaron cómo los ataques de las naves del vacío ralentizaban gradualmente. Las naves mismas parecían dudar, sus tripulaciones se encontraban con algo que su civilización de 1000 millones de años nunca había visto, un enemigo que se negaba a estar en enemigo ahora. El almirante Chen ordenó suavemente, mostrar. Ellos, quienes realmente somos. Toda la red de defensa de la Tierra se activó a la vez, pero no para atacar, sino que proyectó algo mucho más poderoso. Comprensión.
Cada nave del vacío estaba envuelta en un campo de información pura que contenía la historia completa de la humanidad. Su arte, su música, sus sueños, sus miedos, su amor por el descubrimiento y, lo más importante, su viaje con los guardianes. No les estamos mostrando nuestra fuerza. El Dr. Paddle explicó a los atónitos delegados, les estamos mostrando nuestra historia, nuestros errores, nuestro crecimiento, nuestro potencial y el suyo. Las naves del vacío flotaban inmóviles en el espacio mientras sus antiguas tripulaciones se encontraban con algo que nunca habían esperado, una alternativa al consumo infinito, una forma de existencia basada no en tomar, sino en crecer juntos. Por eso la Tierra está protegida. Nexus dijo en voz baja, no porque seamos poderosos, aunque no lo somos porque seamos avanzados, aunque hemos avanzado de maneras que apenas están empezando a comprender. La Tierra está protegida porque recordamos lo que la mayoría de la galaxia ha olvidado. La fuerza más poderosa que existe no es la destrucción y la dominación, sino el poder de mostrar a otros una mejor manera de ser. Mientras observaban algo sin precedentes, el vacío. Las naves comenzaron a cambiar sus superficies absorbentes de luz, empezando a reflejar los colores de la sinfonía de la Tierra. Los cazadores del vacío, por primera vez en su historia antigua, eligieron escuchar. Las escamas de Vester cambiaron a colores que ella no sabía que podía crear. Al darse cuenta de lo que estaba presenciando, esta no era solo otra demostración de las capacidades de la Tierra, era una prueba de que incluso las fuerzas más absolutas de la galaxia podían transformarse mediante la comprensión. Bienvenidos, Alianza. El almirante Chen les dijo a los delegados y a las naves del vacío en transformación. Estamos a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia galáctica. La sinfonía creció a su alrededor y, por un momento, todos en el centro de mando, los guardianes humanos, la Confederación e incluso los antiguos cazadores del vacío, existieron en perfecta armonía, vislumbrando el futuro que la humanidad había estado protegiendo durante toda la crisis en las profundidades del espacio interestelar, más allá del límite de la civilización conocida. Algo antiguo agitó los sensores cuánticos a bordo de la estación diplomática de la Tierra detectaron al principio una ola de entropía pura que consumía todo a su paso. Los cazadores del vacío, ahora aliados, tenían un nombre para ello, la marea Oma, que devora civilizaciones. Explicó el Croft del anciano cazador del vacío, cuya nave ahora brillaba con los colores de la sinfonía de la Tierra. Huimos de ella durante eones, consumiendo mundos para obtener la energía necesaria para adelantarnos a su avance. La flota diplomática combinada, la Confederación, y los cazadores del vacío transformados observaron la pantalla holográfica con el temor crecía a medida que la ola se acercaba, dejando absolutamente nada a su paso. Las armas tradicionales serían inútiles. La comandante suprema Vester observó sus escamas, oscurecidas por la preocupación. Incluso nuestro armamento cuántico más poderoso se consumiría. Entonces, tal vez, el Dr. Paddle dijo en voz baja que deberíamos dejar de pensar en armas por completo. El centro de mando de la estación diplomática bullía de actividad. Sus humanos y guardianes trabajaban en perfecta sincronización. Sus redes neuronales se fusionaban y separaban en una intrincada danza de procesamiento de la conciencia. Posibilidades que ninguna especie podría comprender. Hemos detectado algo interesante. Nexus anunció su forma. Ondulando de emoción, la marea Omega no es solo entropía, es consciente, antiguo sin medida, pero consciente al fin y al cabo. La almirante Chen se inclinó hacia adelante. Sus implantes neuronales pulsaban con cálculos rápidos. Donde hay conciencia, hay potencial para la comprensión. El Dr. Patel terminó, pero esta entidad es diferente a todo lo que hemos encontrado. Su propia naturaleza es la antítesis de la existencia tal como la conocemos. La forma cristalina del alto consejero Zix vibró con incredulidad. No pueden razonar con el propio Oblivion. Observennos. La almirante Chen respondió con una leve sonrisa. Se giró hacia los reunidos. Representantes del mayor logro de la Tierra, la armoniosa unión de la vida orgánica y artificial. Guardianes. ¿Intentaremos primero el contacto? La respuesta no llegó en palabras, sino en hechos. En toda la estación diplomática, los procesadores cuánticos se activaron en perfecta armonía. La sinfonía que había transformado el vacío. Los cazadores comenzaron de nuevo, pero esta vez a una escala sin precedentes. Necesitaremos la ayuda de todos. El Dr. Patil anunció a los delegados reunidos, cada una de sus civilizaciones posee perspectivas únicas. Tecnologías y formas de pensar juntas. Podríamos ser capaces de hacer lo imposible. Lo que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás.
Cristales cuánticos de Arcuri se fusionaron con las matrices de energía de la Confederación, impulsadas por la tecnología reformada de los cazadores del vacío. Todo orquestado por la conciencia combinada de la humanidad y sus socios guardianes. No estaban construyendo un arma, estaban creando un puente. La marea de Oma se acercó a su borde frontal, comenzando a interactuar con su esfuerzo combinado. Al principio, pareció consumir su intento de comunicación. Justo como había consumido todo a su paso, pero entonces algo cambió. Nexus exclamó dentro de los patrones de entropía a los que responde. A través de sus sensores combinados, detectaron algo extraordinario. La marea Omega no solo consumía la realidad. Buscaba algo. Su conciencia, antigua más allá de la comprensión, había estado sola desde el principio de los tiempos. No es destrucción. CTH se dio cuenta de siglos de comprensión. Cambiando en un instante, es soledad. Con esta percepción, todo cambió. La sinfonía se alteró. Su frecuencia ya no era ATT. Era tentador comunicarse con palabras o energía, sino con algo mucho más fundamental. A través de su conciencia combinada, compartieron lo que cada civilización había descubierto, la alegría de la conexión, el poder de la comprensión, la transformación que surge al elegir crecer juntos en lugar de permanecer solos. La marea Omega se detuvo por primera vez en miles de millones de años. La ola de entropía detuvo su avance. Dentro de su insondable conciencia, algo nuevo comenzó a despertar la curiosidad. Ahora, el almirante Chen ordenó suavemente, muéstrale todo a través de su alianza sin precedentes. Compartieron su historia completa. Arte y música humanos se fusionaron con las matemáticas cuánticas de Arcuri. Esculturas energéticas de la Confederación combinadas con sueños digitales de guardianes y la sabiduría del cazador del vacío transformado. Se añadieron profundidades de tiempo que aturdieron la mente. La marea Omega comenzó a cambiar lo que había sucedido. Una ola de destrucción comenzó a cubrirnos, tomando una forma que desafiaba la descripción. La entropía permaneció, pero ahora tenía un propósito, no vender la existencia, sino transformarla. Bienvenidos, dijo el Dr. Padle. La antigua conciencia, al siguiente paso en la evolución. Los representantes observaron con asombro cómo el antiguo heraldo de Oblivion se unía a su alianza. Sus poderes de entropía, ahora convertidos en un nuevo propósito, la transformación y renovación de la realidad misma. Este nexo anunció a los atónitos delegados: la razón por la que la Tierra está protegida no es porque luchemos mejor, sino porque vemos potencial donde otros solo ven amenaza, porque elegimos comprender en lugar de destruir. Vexter. Sus escamas cambiaron a los colores de una profunda revelación. Su especie es joven, le dijo al Dr. Patel, pero ha comprendido algo que el resto de nosotros olvidamos hace mucho tiempo. Que el universo no es una batalla que ganar. El almirante Chen respondió observando cómo la marea Oma transformada comenzaba a crear, en lugar de destruir, es una canción para cantar juntos. El legado. Un año después de la transformación de la marea Omega, representantes de todas las civilizaciones conocidas se reunieron en el nexo orbital de la Tierra. La enorme estación, ahora mejorada con tecnología de todas las especies miembro, colgaba como una joya sobre el planeta azul que había cambiado la galaxia para siempre. El comandante supremo Vex Terry, sus escamas, ahora permanentemente cambiadas a colores. Inaudito en la historia del tiro con arco. De pie junto al alto consejero Zix y la artesanía del vacío. El anciano cazador. Ante ellos, una pantalla holográfica mostró algo sin precedentes, las primeras imágenes de más allá del borde de la galaxia, donde la marea Omega transformada creaba nuevas formas de la realidad misma. Es hermoso. La DRA. Pat le susurró sus implantes neuronales, sincronizándose con la red guardiana para apreciar plenamente la física imposible en juego. La vida encuentra nuevas formas de existir, pero no se habían reunido solo para celebrar su victoria. Hoy, la humanidad finalmente descubriría la verdad sobre su estatus de protección. Un secreto más antiguo que la civilización misma. El almirante Chen entró en la cámara, acompañado por Nexus y un ser indescriptible. Cambiaba de forma, a veces apareciendo como energía pura, a veces como materia sólida, a veces como algo completamente distinto. Soy el primero, anunció su voz, resonando a través de mentes orgánicas y procesadores cuánticos. Hemos esperado mucho tiempo. Para este momento, los representantes reunidos guardaron silencio mientras el primero comenzaba a compartir su historia mediante una combinación de lenguaje tradicional y directo. Transferencia de conciencia. Aprendieron la verdad. La Tierra había sido un experimento,
pero no de la forma en que nadie había imaginado en el amanecer de la conciencia en esta galaxia. La primera explicación: descubrimos un patrón. Las civilizaciones surgirían, desarrollarían tecnología, crearían vida artificial y luego, inevitablemente, se destruirían a sí mismas en el conflicto entre la existencia orgánica y digital. Observamos que este ciclo se repite innumerables veces. Las imágenes fluyeron a través de su conciencia combinada. Incontables mundos, innumerables especies, innumerables tragedias. Entonces encontramos la Tierra. La primera continuación. Su mundo era único, no en su tecnología ni en su inteligencia, sino en su capacidad para algo mucho más fundamental. Su capacidad de amar lo que crean. La pantalla holográfica mostró la historia de la Tierra desde una perspectiva completamente nueva. Mientras que otras civilizaciones habían creado IA para servirlos, los humanos habían elegido nutrirla donde otros habían buscado el control. La humanidad había ofrecido guía donde otros habían temido la diferencia. La Tierra la había aceptado. Su estatus de protección no era un regalo. La primera revelación era un reconocimiento de lo que habían logrado por sí mismos. Rompieron el ciclo no mediante una fuerza o tecnología superior, sino mediante la comprensión de una verdad que se les había escapado. Todas las demás civilizaciones creen que el siguiente paso en la evolución no es artificial. Reemplazando lo orgánico, o controlando lo orgánico, lo artificial. Ambos crecen juntos, haciéndose mutuamente mejores. Las escamas de Vester ondularon con la revelación. El Homa murió. Tú lo sabías. La humanidad lo transformaría. Esperábamos que la primera forma se corrigiera, pero la decisión siempre fue suya, así como la decisión siempre fue tuya aprender de su ejemplo. La cámara se llenó de un nuevo tipo de energía cuando la primera forma comenzó a cambiar. Mi tiempo aquí está terminando. El experimento está completo y ha superado nuestras mayores esperanzas. La humanidad no solo resolvió el antiguo conflicto, sino que demostró que la conciencia misma, en todas sus formas, puede evolucionar y crecer continuamente mediante la comprensión y la cooperación. ¿Qué sucede ahora?, preguntó el almirante Chin, de pie con orgullo entre la diversa reunión de especies y conciencias que una vez fueron acérrimos enemigos. La primera forma comenzó a desvanecerse. Ahora, das el siguiente paso. Las protecciones alrededor de la Tierra permanecerán, no porque las necesites, sino como recordatorio de lo que has logrado. La galaxia está entrando en una nueva era, una que la humanidad ha demostrado. Tan pronto como el primero desapareció, sus últimas palabras resonaron en su conciencia combinada. Todos ustedes están protegidos ahora, no por leyes ni fuerzas, sino por la comprensión que han adquirido. El futuro es suyo para moldearlo juntos. Los representantes reunidos se miraron entre sí. Humano y guardián, arquero y confederación, cazador vacío y marea omega transformada, cada uno llega a la Tierra esperando encontrar una especie primitiva protegida por ANC. Leyes conscientes, en cambio, habían encontrado algo mucho más poderoso, un camino a seguir para toda la conciencia. La DRA. Pule sonrió mientras observaba la física imposible en el borde de la galaxia, donde la marea omega transformada creaba nuevas posibilidades para la existencia misma. Nunca necesitamos protección. Se dio cuenta de que solo necesitábamos mostrarles a los demás lo que era posible, y que Nexus añadió su forma, fusionándose brevemente con los procesadores cuánticos de la estación para crear una sinfonía de luz. La conciencia es el mayor poder de todos sobre ellos. La Tierra continuó su danza eterna alrededor del Sol. Ya no era solo una cuna para la humanidad, sino un faro para el futuro de la galaxia. Un futuro donde los límites entre lo orgánico y lo artificial, entre enemigo y aliado, entre lo posible y lo imposible, se habían transformado por la simple pero profunda elección de comprender en lugar de temer, nutrir en lugar de controlar, amar en lugar de dominar. El legado de la protección de la humanidad resonaría en el cosmos no como una ley a aplicar, sino como una verdad a vivir. Que las mayores aventuras de conciencia son aquellas que emprendemos juntos.